Chicas, chicos, conspirapollas, ¡chochopochos! No pasa nada, ¿eh? No pasa nada por decir que España jamás será una democracia. Coño, que aquí parece que cualquier cosa es tabú. Y oye, que Singapur tampoco lo es, pero mola mucho su sistema educativo y sanitario, por no hablar del financiero, la renta per cápita. No pasa nada, que aquí muchos se han montado en el Santa Santorum de la democracia plena. Vamos con la libertad de expresión. La libertad de expresión. ¿Qué había de aquello que decía que donde termina la tuya empieza la mía? ¿Sabéis lo que hay, aparte de que este país esté gobernado y opositado por ineptos que quieren vivir del cuento toda su vida? Mucho niñato, niñata y niñate, malcriado, malcriade, que jamás tuvo que luchar por nada, que todo se lo debe al esfuerzo de papá y mamá o del abuelo, que todo se lo encontraron hecho. Como siempre, las personas tienen derecho a la dignidad, pero dar una opinión no es uno de ellos, y más si depende, si con eso perjudicas a un tercero. ¿La libertad de expresión incluye libertad de difamación, calumnia, por ejemplo? Pues claro que no. ¿Y cómo lo entiendo respecto a Pablo Hasél, Valtònyc y demás incultos llamados artistas? Pues que por mí pueden decir lo que quieran en las letras de su mierda de música, que ya de por sí la calidad está ras de alcantarilla. Cosa diferente es que estas proclamas conduzcan a los españolitos a la factura de millones de euros en destrozos, de pagar a la policía, los refuerzos, los helicópteros o los comercios. Cada vez que las palabras se convierten en hechos, porque ese es el asunto, el hecho. Y es lo que se juzga, o lo que se debería juzgar. ¿Estoy a favor de su discurso, de sus letras y de su actitud? No. ¿Estoy a favor de especies mega protegidas como la corona o los aforados? No. Yo estoy a favor de las multas, de ir al bolsillo, que es lo que más duele, de obligarles a trabajos sociales, ya sabéis, limpiar culos en hospitales o adecentar montes y jardines, pero la cárcel, ¿es que nos hemos vuelto locos o qué? Joder, gobernantes o panda de incapaces, como os queráis llamar. Hacedlo tan solo por evitarle un gasto más al Estado, es decir, a nosotros, que la deuda pública ya está en el 113% y ya nos pasarán la factura que unos y otros de derechas e izquierdas nos han emplumado y que ronda los 70.000 euros por paisano. Pero también quiero dejar claro que defiendo su libertad de expresión porque a lo largo de la historia el ser humano ha perseguido su don más preciado, la libertad. Lo que ocurre es que algunos lo hacen a través de las artes, la metáfora, las instituciones, la paz y sin necesidad de ser tan explícito, sin necesidad de cogerle manía a los contenedores, a las vallas. Vamos, que no se va por ahí asaltando tiendas de ropa cara. Lo raro es que con los defensores estos de la clase obrera que dicen que son, no desvalijaran ferreterías, materiales de construcción o tiendas de bricolaje. Es decir, que no han arramplado con lo que se suponga trabajo o cosas de estas que cansan. En fin, que otros pensamos y nos convencemos de que la cultura sirve y mucho, la imaginación y el ingenio sirve y mucho, y sobre todo, como decía Gavin Cavanagh en la película Radio Rock, necesitamos a gente que pellizque los pezones de la nación, desde Quevedo hasta hoy. Estos parásitos mal llamados raperos, porque el rap es algo mucho más serio y jodido, porque ninguno de estos iletrados se ha criado en un suburbio de Detroit o en Compton, Los Ángeles, que de revolución saben lo que yo de capote, muleta y estoque, que no tienen reparo en afirmar que meterían en la cárcel y se cargarían a todo el que no piense como ellos. Aún así, no actuaría en su contra, simplemente pensaría que les falta un hervor. Multita, como te decía antes. No hacerles ni caso, no darles ni luces ni taquígrafos. Pero de aquí cualquier mierda se hace una noticia, de cualquier caso se hace un virus y de cualquier chorrada se hace una barricada. Y tenemos antisistemas vestidos de Lacoste. Pásmate. Y en cuanto a la niña pija esta que se infiltró en Falange, para demostrar la analfabeta y falta de lectura que tiene, 3/4 de lo mismo, pasando de ella como de la ñorda. Porque no son nazis, no son comunistas, ni son anarquistas. Para serlo hay que estar dispuesto a todo, y a todo es a todo. Y estos, cuando acaban el meeting o el discurso, se van a tomar birras o a jugar a la Play, a la pelo, o se cabrean cuando Twitter se cae durante 5 minutos. Por cierto, si algún youtuber ve a la niñata por ahí o la entrevista, no estaría mal que les explicaseis qué es el pueblo semita. A lo mejor se lleva una sorpresa, digamos, genealógica.
La polarización que se está llevando a cabo por parte de una gran parte de la sociedad da mucho asco, porque el otro bando todos los días veo amenazas, insultos, difamaciones y calumnias contra la progresía. Sí, así pasa. Así que, ¿cuántas cárceles deberíamos hacer más? ¿Os acordáis de aquellos 4 viejetes chochos que querían fusilar a media España? ¿Y qué pasó? Pues nada, porque si no le das pábulo, si no le das cuerda, esto es lo que pasa. Nada. Y en cuanto a criticar canales de YouTube porque el entrevistado no se ajusta al gusto del suscriptor, comentarista o quien pasaba por allí, yo desde luego pienso invitar a quien me salga del ciruelo. Aunque el invitado esté en las antípodas de mi pensamiento o sea un gilipollas integral. Como decía Pérez Reverte, me encantaría saber lo que piensa, qué hay dentro de la mente de Stalin, Hitler, Pinochet, Franco. Una de las cosas que más echo de menos de otras décadas o épocas era aquella capacidad crítica en donde las ideas se podían expresar de forma elegante, educada, sin perder un ápice de energía y combate dialéctico. Era admirable, por ejemplo, ver a Anguita, a Trevijano, Racionero, Semprún y otros ejerciendo esa libertad de expresión con sabiduría. Claro, mucho estudio, mucha lectura, mucha vida y mundo recorrido. Hoy lo más parecido sería otro debate entre Zizek y Peterson, por citar algo interesante que ver. Por eso, os confieso que cuando veo un cruce de acusaciones entre Ortega Smith y Rufián como lo que vi el otro día, me dio un asco, una vomitona, que te rilas. Un nivel tan bajo, una marrullería, una demagogia y cuánta rabia desbocada. Resumiendo, cuánto odio, sabiendo la trastienda de fanáticos que se les han pegado a la rueda. Y no estoy hablando de los que les votan en conciencia, de forma pacífica y que sus razones tienen, porque conozco buena gente en Esquerra y en Vox. Me refiero a los hooligans que se aprovechan de estos partidos para resucitar credos y dogmas que deberían estar más que enterrados y superados. Chusma que le está haciendo un daño tremendo a estas dos formaciones y en general a muchas otras, a fin de cuentas. Eso sí, debo decir que Rufián, con el que no coincido para nada, tuvo un momento de lucidez cuando dijo que en su Cataluña nunca más a un hijo de andaluz se le llamará charnego o colono. Pero fue un espejismo, porque empecé a pensar en los CDR, los rótulos prohibidos en castellano y sobre todo que como Rufi siga por ese camino, el ala dura del partido lo echará a patadas. Dicho esto, os propongo un ejercicio que vengo haciendo desde hace algún tiempo para saber si esa libertad de expresión es vuestra o viene importada, entre comillas. En las redes sociales intentad leer cualquier publicación y después valoradla, comentadla para alabarla o despellejarla. A continuación, compartidla. Intentad no saber quién la comenta ni el medio que la publica. Veréis algunos qué sorpresa os lleváis, aparte de comprobar cómo posturas antagónicas utilizan las mismas plantillas dialécticas. ¿En serio estás hablando por ti? ¿O eres un sectario contaminado por la retórica que ya inventaron los sofistas hace más de 2000 años para engatusar a las masas? Se demostraría así, por tanto, que somos máquinas de repetición de memes, que unos se pasan a otros, que la incultura ha derrotado al conocimiento, que la copia ha superado al ingenio de cada uno y que, como decía un director de cine mexicano, para aceptarte hoy en día a ti mismo, tienes que sacarte una media de 100 fotos maqueadas para publicarlas en tus redes sociales. ¡100 fotos! Así que en realidad, toda nuestra libertad de expresión, que tanto cacareamos, que tanto reclamamos y supuestamente tanto defendemos, queda a merced del vendebiblias de turno, sea periodista, tertuliano, político o youtuber salsero. Por cierto, youtubers y tuiteros salseros, ¿así es como ejercéis vuestra libertad de expresión? ¿A través de clickbaits, barriendo siempre para casa o usando el título como gancho para atrapar al yonki ideológico? ¿Y dónde está el turno de réplica del adversario en vuestros vídeos que cortáis, es decir, censuráis para que vuestro público se cree vuestras medias verdades, que no dejan de ser otra modalidad de engaño, o sea, de mentira? Hemos llegado a un punto en que es pecado y tabú darle la razón al adversario cuando la tiene. El precio a pagar es caro, claro, destierro digital, ocultación o abandono de seguidores que solo oyen pero no escuchan, que solo ven pero no observan. Lo bueno es lo bien que se duerme por las noches y la integridad que te da saber que eres capaz de tener criterio propio. Y vamos, el que mida la amistad, el seguidor o el suscriptor por afinidad ideológica, exclusivamente por afinidad ideológica, forma parte de otro tipo de ganado ovino. No muy diferente al común. Y no hay más.
Al igual que el inquisidor digital que chiva, reporta o denuncia por criticar una clase, sexo o condición. Ya no se puede hablar de nada. Y vamos, que plataformas audiovisuales con público adulto que supera los 18 años y con pelos en las partes bajas, sean ellos o ellas o ellas, tenga que andar poniendo el pitido censor por un joder, por cagarse en esto, por ciscarse en lo otro, ni siquiera poder tomar una cerveza en esas franjas horarias o fumarse un puro mientras hable de lo que crea conveniente. A eso hemos llegado. Pero lo dicho, me parece un fiel reflejo de los dueños de esas plataformas, que son una pandilla de inmaduros, abortos de Torquemada y en último caso unos cobardicas, unos caguetas. Porque si para ejercer la libertad de expresión tenemos que recurrir a recursos estilísticos o la autocensura, que es mucho peor, es que seguimos viviendo en tiempos oscuros como los de Quevedo, en donde las nuevas sacrosantas instituciones están protegidas con base en no se sabe muy bien qué, quién ni por qué. No me deis por esto.